El abandono no solo se produce por una ausencia física. El abandono más común es aquel donde deja de existir una autenticidad emocional. Ahí donde aparece el desinterés, la apatía y la frialdad. La percepción de este vacío no tiene edad. Es algo que toda persona puede percibir y que, por supuesto, llega a devastarla. La memoria no puede borrar las tristezas del pasado, pero puede darles calma y sosiego. Todo pasa y podemos empezar de nuevo. Mediante las palabras, las personas heridas emocionalmente podrán conectar con las personas de su entorno, estableciendo de esta manera relaciones más seguras. Hoy, en Diálogos en Confianza, juntos podemos comenzar a sanar nuestras heridas de abandono. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Diálogos en Confianza. Y tome nota el día de hoy, porque vamos a analizar qué son las huellas de abandono, cuáles son las características y efectos que presentamos cuando tenemos este sentimiento. Por supuesto, los especialistas nos van a enseñar qué es el abandono emocional y qué es el abandono físico. Y también nos van a dar algunas herramientas para que podamos sanar esta herida que llevamos desde hace mucho tiempo cargando y para que tengamos mejores relaciones sanas y placenteras. Por supuesto, una mejor calidad de vida. Les doy la más cordial bienvenida y hasta el último del programa vamos a tener nuestras preguntas del COVID-19. Entonces, déjenos todos sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas y, por supuesto, las experiencias que han tenido últimamente en estos tiempos. Les doy la más cordial bienvenida a mi querido y amigo Óscar Virúes. Muy buenos días, Óscar. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Pamela, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Creo que es un tema bien interesante el que tenemos hoy, además de importante, donde seguramente habrá muchas dudas. ¿Qué significa sentir el abandono? ¿Cómo lo vivimos? ¿Será igual para hombres que para mujeres? A cierta edad probablemente sintamos más fuerte el impacto, o hay personas que probablemente piensen o digan y sientan, no, yo la verdad es que no viví jamás un abandono, ahora es de forma física, me lo creo solamente yo, sí lo experimenté. Y abandono no quiere decir que literalmente un cuerpo esté alejado o abandonado por otro, probablemente en presencia se dan este tipo de situaciones. Entonces, creo que es un tema muy profundo que iremos, pues gracias a nuestras y nuestro especialista, desmenuzando poco a poco a lo largo del programa, pero nos encantaría que a través de las redes sociales puedan compartirnos precisamente sus preguntas y comentarios acerca de este tema. Recuerden que estamos en Twitter, también estamos en Facebook, donde pueden encontrar el Facebook Live. Estamos también en Internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos una línea telefónica para que puedan comunicarse y el número es el 55 51 66 4000. También estamos en Instagram, donde pueden ver todo el material que el equipo de producción de Diálogos en Confianza realiza y lo suben desde luego también. Y otra noticia es que a partir de la semana o desde la semana pasada también pueden encontrar los programas de Diálogos en Confianza en Spotify. Obviamente ahí solamente los pueden escuchar, pero son más de 20,000 temas los que ya tenemos guardados para que busquen el que ustedes quieran escuchar en este momento. Bueno, pues saludo con mucho gusto a Istiel Caneda y a Luis Alberto Mujica. Ellos son los intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Así como todos los días también, muchas personas, desde luego, a través de la señal internacional del 11 también se conectan y nos da mucho gusto tenerlos. ¿Cómo saludar también a nuestras y nuestros especialistas? Así, Óscar. Hace rato comentabas que no sabemos si teníamos abandono, que a lo mejor uno no ha sufrido ese abandono, ¿no? Pero por eso los especialistas nos van a ayudar y nos van a enseñar si realmente tuvimos este abandono físico o emocional. Tenemos a Estela Torroella Chávez. Ella es logoterapeuta y analista existencial de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial de Logoterapia. Muy buenos días. Muchas gracias. Y también tenemos a Jorge Gómez Mancera. Él es psicólogo, filósofo y tanatólogo. ¿Qué tal? Bienvenido. Y tenemos a Joyce Cañavera, que es psicóloga y maestra en desarrollo y terapia infantil.
miembro fundadora de la Red Internacional de Resiliencia y Disciplina Positiva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué les parece si antes de comenzar este programa vamos a revisar un testimonio de una persona anónima que nos tiene estos comentarios? Una vez me preguntaron si yo había sido abandonado. Yo le dije que no, que mis padres siempre estuvieron ahí. Pero ya analizando la pregunta después con calma me di cuenta que sí había sido abandonado. Mis padres habían trabajado 24/24, los trabajos en el que uno se turnaba para verme. Pero así como llegaban, pues hoy lo entiendo, y se los agradezco, pero se quedaban dormidos. Me ponían ahí enfrente de un televisor. Y con el tiempo empecé a darme cuenta que yo estaba ahí para ellos, pero en realidad no estaba. En realidad, pues viví su ausencia. No es lo mismo que cuando los tienes cerca, cuando los sientes, cuando sientes sus abrazos, sus apapachos, sus besos. Yo les agradezco el que me hayan dado lo económico, eso no lo puedo negar. Pero definitivamente a mí me faltó presencia, su orientación. También cuando eran las cosas de la escuela, firmar boletas, pues a veces iba mi abuela, que era la que firmaba, pero ellos no estaban ahí, pues. Aunque también cuando tocaban otras situaciones, estos convivios del Día del Padre, Día de la Madre, ustedes tampoco podían asistir. Y pues hoy los perdono y los quiero mucho, pero ojalá yo hubiera estado ellos ahí. Bueno, pues principalmente nos dice que no estaban ahí presentes, ¿no? Pero, ¿qué es las huellas de abandono? ¿Qué son las huellas de abandono? Son cicatrices, o sea, son esas memorias como tú hablabas al principio, ¿no? Hay diferentes formas de hacer estas huellas en niños y en adultos, ¿no? Yo le llamo, hay huellas superficiales, ¿no? Heridas superficiales. Hay otras heridas que son heridas queloides, ¿sí? Como la piel, ¿no? Que cicatriza de afuera hacia adentro. Y cualquier roce, cualquier situación que nos enfrentamos en la vida, aunque no sea de abandono, la tomamos para sí. Y otras heridas que nunca sanan. Entonces son básicamente heridas y que nos llevan al trauma. ¿Y en qué momento sabemos que tenemos o identificamos que son huellas de abandono lo que nosotros tenemos? Pues mira, creo que es todo un proceso a lo largo de la vida el ir contactando con esta herida, porque de bebé necesito generar vínculos de apego para sentirme querido, cuidado, nutrido, protegido. Y se va percibiendo desde los primeros meses, desde los primeros años de vida, esta herida de abandono. Se va configurando en nuestro ser, en nuestra alma, esta pequeña herida, si mi cuidador o si mis cuidadores no cubrieron mis necesidades, primero necesidades de cuidado, de nutrición y después de afecto. Entonces se va configurando de tal suerte que yo voy percibiendo o interpretando como abandono pequeños gestos o conductas del otro. Si mi mamá me deja encargado, si se va a trabajar todo el día, yo lo puedo empezar a interpretar como una herida de abandono. Entonces se va configurando de tal suerte que cuando voy creciendo, esta figura, que ya no son mis figuras parentales originales, las voy transfiriendo a mi pareja. Y entonces cualquier gesto o conducta la voy a interpretar desde esta herida dominante. Ahora, cabe aclarar que todos en mayor o menor grado tenemos esta herida. Todos vivimos de alguna manera esta herida de abandono, en mayor o menor grado. Pero hay personas que sí lo viven como una herida dominante. Y desde ahí la llamamos dominante porque es desde esa herida desde donde respondo a prácticamente todas mis relaciones sociales, ¿no? Sobre todo con la pareja, con el novio o incluso las parejas de amistad, las relaciones de amistad. Entonces sí es importante identificar cuándo estoy respondiendo fundamentalmente desde esta herida para poder sanarla, como dice Joyce. Y también cuesta. Y también se identifica porque nos cuesta mantener relaciones a largo tiempo.
a largo plazo, o sea, son relaciones muy cortas, ¿no? Parecemos pajarito, brincando de una, hablando desde la pareja de una a otra. No hacemos lazos de apego. También ahí se identifican estas heridas de abandono, pero de abandonarse. La cuestión, creo que es importante, la experiencia también de abandono, que sí, como decíamos, finalmente, pues sí la estamos viviendo absolutamente todas y todos vivimos esta cuestión y nos puede quedar ahí como una huella. Pero también habría que ver la dimensión de esa experiencia particular de abandono, si fue donde incluso estabas tú aquí como bebito, pero nada más tenía yo una cosa aquí, de los cuidadores estos primarios, ¿no? De los primeros cuidadores, para incluso no llamar siempre que sea la mamá, porque creo que en muchas teorizaciones psicológicas y de N cantidad de cuestiones lo achacamos mucho siempre mamá, mamá, mamá. Y creo que es importante decir esta cuestión de los cuidadores, las cuidadoras. Bueno, a veces pueden tener aquí un objeto y no un reconocimiento verdaderamente de un bebé, de un niño, de una niña. Entonces creo que eso es bien importante. La huella se potencia de acuerdo al reconocimiento que se tenga de ese otro. Si pasa a ser una cosa, este chiquito o chiquita que tengamos acá, bueno, la huella es mucho más potente. Muy bien, pues, ¿qué les parece si vamos a una cápsula, ahorita hablando de la infancia, y regresamos para seguir continuando con este tema? Vamos a la cápsula. La infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestros días. Hay infancias relativamente felices y estables, pero casi todos hemos vivido alguna situación que nos ha marcado. ¿Cuál es el rastro que estas heridas emocionales nos dejan en la vida adulta? Lisa Borbó señala que son 5 las heridas que impiden ser uno mismo: traición, humillación, rechazo, abandono e injusticia. La traición surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, lo que ocasiona que construya una personalidad fuerte en la que predomina la necesidad de control para asegurar fidelidad y lealtad de los que nos rodean. La humillación se da cuando el niño siente que sus padres lo critican y ridiculizan, afectando directamente su autoestima, por lo que se construye una personalidad dependiente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por sentirse útil. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas y se origina por experiencias de no aceptación por parte de los padres o familiares cercanos. Con ello, surge en el interior la semilla del autodesprecio y el niño piensa que no es digno de amar ni de ser amado. Los que han experimentado miedo al abandono consideran la soledad como su mayor enemigo, por lo que en ocasiones toman la iniciativa de abandonar por temor a revivir la experiencia. La injusticia se origina cuando los progenitores son fríos, con una educación autoritaria y no respetuosa, generando adultos rígidos que no serán capaces de negociar, siendo fanáticos del orden y el perfeccionismo. Ahora que ya conocemos las 5 heridas emocionales de la infancia que pueden afectar nuestro bienestar, salud y nuestra capacidad para desarrollarnos como personas, podemos comenzar a sanarlas. Bueno, pues estas son las heridas que desde niños presentamos, pero ¿de qué manera podemos identificar cuando tenemos estas heridas desde la infancia? Jorge, ¿nos puedes decir? Sí, yo creo que desde la infancia tenemos siempre, como estábamos comentando, alguna sensación de abandono porque nos tuvieron que dejar incluso para crecer. Somos seres gregarios, es decir, somos seres que necesitamos de un otro para sobrevivir. Francamente, esos somos estos bichos o animales pensantes, somos francamente estos que necesitamos siempre de un otro. Por eso es que puede haber un instante donde incluso para crecer, para entender la vida, tuvimos que haber vivido un pequeño instante donde creciéramos solos, donde pensáramos solos, donde tuviéramos que berrear, francamente, esta cuestión que nos pueden llegar a decir de déjalo llorar y todo. Claro, hay un nivel, ¿no? Donde déjalo llorar hasta dónde, ¿no? También es el que está, a lo mejor el bebé ahí abandonado, dejado, etcétera.
también están las huellas de cuando existen estos vínculos ya en palabra, cuando ya existe el mundo simbólico, cuando ya hablamos con un niño, cuando el niño decodifica y tiene la capacidad para. A veces el niño está aprendiendo nada más a repetir todavía lo que estamos diciendo los adultos, pero después también hay un momento donde decodifica, pero decodifica a partir de su propia cognición. No necesitamos pensarlo como un adultito, que eso es muchas de las cosas que nos pasan. Y pensarlo como un adultito es cuando llegamos a bronquearnos con el niño, pensando que es un adulto y tiene que responder como tal o que no entiende alguna cosa. Ahí esas huellas pueden quedar muy marcadas cuando le estamos exigiendo que sea un adulto, que termine la tarea a tiempo, no se diga ahora en las demandas que tenemos con la dinámica COVID, ¿no? Que podemos estar muy desesperados delante de la tarea que tiene el pequeño a nivel cibernético, cuando nosotros como adultos apenas le estamos dando clic a ver si entendemos qué caramba es un enter, ¿no? Entonces, bueno, esto es bien importante. Yo creo que el punto que tocas es muy interesante, muy importante, porque vamos creciendo, nos vamos desarrollando desde la niñez de acuerdo al ambiente que nos ha tocado vivir o en el que nos estamos comenzando a dar cuenta cómo está el mundo. Es un hecho, y creo que hay que quedar también o dejarlo muy claro, que tanto mujeres, o no todas las mujeres, o no todos los hombres están preparados ni desean en realidad la maternidad o la paternidad. Y eso se siente, eso lo sabe el otro ente, porque es algo, como tú explicabas, muy evidente. O sea, un abrazo se siente profundamente en la ausencia o en la presencia, y yo creo que eso va nutriendo o dejando justamente esta huella de abandono. Además de estos 5 puntos que se mencionaban en la cápsula, donde me parece muy interesante, habría, creo que, un espacio para el cómo lo interpreta cada una de las personas. Una niña es igual a todas las demás niñas, o un niño, o dependerá de la edad, porque, por ejemplo, también estarán en los ejemplos de hermanos y hermanas que dices tú. Bueno, y aquí entonces hubo la misma cantidad de amor por parte de si mamá somos el primero, papá, el segundo, o fue el primero, el tercero. segundo. De hecho, ayer también se tocaba un tema interesante aquí en Diálogos. Pero entonces creo que todas estas consideraciones tienen que ser tomadas en cuenta para ver cómo cada una de las personas va entonces viviendo estas huellas. Y a propósito, no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar a todas las psicólogas y a los psicólogos hoy en su día. Gracias. Y me gustaría retomar esta parte que dices de cómo vamos significando o interpretando esta huella de abandono, porque efectivamente en una misma familia no todos los hermanos, aunque hayan tenido a los mismos cuidadores, van a vivir esta herida de la misma manera. Incluso alguno puede vivir la herida de rechazo o la herida de abandono. Otro puede vivirla desde la injusticia o desde la humillación. La humillación. Y cada quien va configurando desde su historia, su personalidad, su carácter, sus propias experiencias, el número de hijo que le toca hacer, va viviendo y significando esta herida. Es decir, aquí es muy importante enfatizar en el tema de la percepción, porque puede ser que se haya sido abandonado o no. Aquí el punto es cómo yo percibo, cómo interpreto estas conductas de los otros hacia mí. Entonces, esto sí creo que es muy importante. Y en ese sentido, tenemos esta posibilidad que podemos resignificar, o sea, podemos pararnos frente a nuestras heridas para poderlas resignificar. Es decir, no son hechos concretos, son hechos que significamos y que son subjetivos, los vivimos desde nuestra subjetividad y en ese sentido podemos modificarlas. Esa es la buena noticia para todos los que nos están escuchando, que aunque la tengamos, se puede vivir distinto. Y sanar no significa que va a desaparecer, porque como Joyce dice, tenemos este cuerpo del dolor. Sí nos duele el abandono, nos duele el rechazo, la injusticia. Claro que nos duele. Aquí el punto es cómo me paro yo ya frente a mi herida para poder hacerme cargo como el adulto que soy hoy.
Ya no soy el niño, el bebito que se sintió abandonado, que efectivamente era un ser desprotegido, dependiente absolutamente, como decía Jorge. Ahí soy un ser que necesito del otro para crecer, para sobrevivir. Pero hoy, desde mi ser adulto, desde mi ser adolescente, puedo empezar a vivirlo diferente. Pero para llegar a eso, primero debemos identificar que realmente tenemos esa huella de abandono. Sí, ¿no? y creo que valdría la pena como hablar de las características de cómo, para que la gente pueda identificarlas. Y voy a mencionar algunas que dijeron en la cápsula. La persona con una herida dominante de abandono empieza a generar una personalidad de alta dependencia emocional. Hay una gran afectación por lo que el otro dice o hace. Me afecta de manera muy dominante. Se empieza a generar mucha ansiedad. Si percibo que el otro se va, que el otro no está, que el otro no contesta mis mensajes, hoy en tiempos del COVID, donde las relaciones se viven a partir sobre todo de las redes sociales, el abandono se vive de una manera muy amplificada, porque si no me contesta el mensaje, si no responde, si ya no me sigue en redes, si me hacen el ghosting o el bloqueo, eso lo puedo vivir y significar como un abandono tremendo. Entonces, y lo comentamos porque hoy las personas que nos están escuchando están viviendo esto en este contexto para que puedan identificar si tienen ansiedad, si sienten este vacío, este sentimiento de soledad, esta necesidad de estar, de verse reflejado en los otros, de estar conectado. Creo que son características a reserva de lo que digan. La complacencia también es otra característica de esta carencia o esta huella de abandono, ¿no? El siempre querer estar como hay para el otro, no importa, no me autoprotejo yo, sino siempre es queriéndole dar al otro. Y al final le doy tanto que yo me quedo vacío y me siento solo, aunque no esté solo. También es otra huella que nos deja el abandono, es sentirse solo, aunque no esté solo. Joyce, ¿no? tú das terapia infantil. Sí. ¿Qué características presentan los niños o cómo pueden empezar a superar cuando ya se identifica esta huella de abandono? Primero es identificarla, ¿no? Porque algo muy importante que no podemos clasificar, bueno, es que su mamá siempre estuvo trabajando, la dejaba con el cuidado, se siente abandonado. A veces los adultos somos los que ponemos el trauma o el daño, entre comillas, al niño. Cuando el niño lo vivió totalmente diferente, hasta le parecía divertido que la mamá fuera a trabajar, ¿no? Porque lo dejaba con la chica que siempre jugaba con él. Entonces, nosotros adultos le decimos al niño que sí tiene un trauma, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer con el niño es buscar a ver si está, o sea, que se haga consciente y que sea de él, porque también hay veces, no, es que mi mamá o mi tía me dijo que mi mamá era mala, porque siempre se iba a trabajar y yo me quedaba con ella. Eso no es de él, ¿eso de quién es? Del adulto. Del adulto. Entonces, primero es identificar con el niño. Si ¿Cuáles sí son está esta las huella manifestaciones más comunes? del niño cuando sí lo tiene, primero es esta parte de siempre buscar la aprobación. Está en consulta y es como, agarra ese juguete y es como a ver si tú le dices que sí, le estás hablando y entonces si tú le haces un gesto, él se queda mirándote a ver si es de aprobación o de negación. Es lo primero, por eso digo que la parte de complacencia está muy, muy marcada cuando hay esta huella de abandono. La otra parte es esta codependencia emocional. Llega y se te empieza como a pegar, ¿no? Te trae muchos dibujitos o te guarda algo de su casa para traértelo a ti, ¿no? Es como este querer lo que yo no tengo. Entonces ya ahí te está marcando y es del niño, su lenguaje corporal, ¿no? No es un niño así activo, sino más bien es así, ¿no? O agresivo. Es otra parte, ¿no? De que si ya tú no le das algo, lo quiere. Entonces son como lo que se identifica en el niño, como estas huellas de abandono. Claro, y entonces, hacer consciente en el niño. Una de las partes es la conciencia emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué les Y es lo parece si primero que se primero- trabaja con el niño, conciencia emocional. Muy bien, sobre esto que nos estás contando, Joyce, ¿qué les parece si primero vamos a ver otro testimonio Muy bien. y regresando seguimos con este tema? La herida más profunda de abandono en mí fue la pérdida de mi madre cuando tenía 15 días de nacida. Y bueno, pues eso generó como consecuencia la inseguridad en mí, el no creer en mí, el no confiar en que yo podía lograr hacer todo lo que yo quisiera, de buscar como
agradarle a la gente para ser mirada, de sentirme más que nada no vista, el que no le importaba a la demás gente. Y creo que lo más considerable es que tú te creas o te formas. Yo me formé una máscara de víctima, fracasé en mi matrimonio, seguramente pues fue consecuencia de todo esto. El saber reconocer es algo muy importante, reconocer qué fue lo que pasó, ubicarme, ya puedo tomar una decisión sabiendo qué es lo que viene después y tomar conciencia de ello, que es muy importante. Antes solo tomaba decisiones y no sabía qué es lo que venía más adelante. Muy bien, pues retomamos el tema, pero Jorge, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa entonces cuando ya llegamos a esta edad adulta? Sí, me quedaba yo pensando un poco con lo que nos estaba trayendo la compañera. La temática de la complacencia que estamos buscando también como adultos proviene de estos primeros instantes donde buscamos el reconocimiento de un otro, buscamos que alguien nos mire e incluso cuando llegó como un doble mensaje de algo, yo estoy aprendiendo a leer, a lo mejor soy una niña pequeña, estoy aprendiendo a leer y veo 4 letras apuntadas en la calle y las repito y están, ya se imaginarán lo que dice. Y entonces vienen golpes, cuando me habían enseñado que leer era bonito, me aplaudían cada que yo leía algo y de pronto estos golpes también nos pueden dejar una sensación de abandono porque es un doble mensaje. Tú tienes que leer bien y una vez que leí bien, llegan golpes. Estas cuestiones quedan como, estoy buscando complacer ahora al otro, pero no sé ni cómo. Y la búsqueda de la complacencia, esto le llamamos en alguna medida doble vínculo. Cuando alguien está dando una indicación en una dirección y luego en otra, y luego no sabemos qué hacer con eso. Buscamos la complacencia y ni siquiera sabemos cómo. Ni siquiera sabemos cómo. Ahí es donde hablamos de muchas experiencias de abandono, muchas huellas de abandono, donde no sabemos por dónde buscar. Estamos todo el rato mirando para acá, y le pedimos mucho la presencia al otro y a veces no sabemos ni para qué. O ya que nos dio la atención y ahora la tengo entre las manos, ¿y ahora qué hago con ella? Y fíjate que ahorita que dice Jorge esto, creo que una característica muy significativa en personas con esta herida de abandono dominante es una baja autoestima. Esta imposibilidad también de poner límites, porque me desbordo por complacer al otro y me dejo de ver a mí misma, dejo de ver mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo puedo, y entonces va disminuyendo mi autoconcepto, mi capacidad de verme y de saber hasta dónde sí puedo, hasta dónde no, porque me convierto en este ser que quiere a toda costa ser reconocido por el otro. Entonces creo que es muy importante esto porque si veo que tengo baja autoestima y necesito que el otro me esté reconociendo, creo que es un rasgo bien importante para los que nos están escuchando, para que vayan haciendo como su checklist y puedan atender esta herida si es que hoy la identifican. Pareciera entonces que según las huellas de abandono que hemos vivido, estamos ya condenados o condenadas a un destino. El testimonio que escuchábamos, a ver, si muere, fallece tu madre, es algo que no le deseamos evidentemente a nadie. Pero que tiene que pasar. Pero si ya pasó, entonces yo ya tengo un destino, o sea, desde la infancia, porque tuve un abandono evidente, o se puede ajustar, Apalear. porque también entonces yo me puedo quedar en esa visión y caer entonces en la victimización, ¿no? Que yo creo que sí es importante, pero la cuestión que a mí me gustaría dejar claro que infancia no es destino, porque hay un libro por ahí y que también es interesante, pero no lo desdeñamos, pero sí, infancia no es destino. Podemos siempre, como decía Estela, resignificar, siempre podemos estar resignificando y también pensándolo en grupo, no solamente de manera individual. El primer trabajo que nos toca es hacerlo de manera singular, de manera muy personal y luego también, ¿por qué no?, en trabajo familiar, en trabajo de pareja, en trabajo de grupo, resignifiquemos absolutamente todos y podamos discutir por qué sentí esto y por qué era yo el que me sentía en este lugar de incomodidad y ahora eres tú.
Y yo Sí, solamente así es. sumaría a ¿Qué lo te que parece dice si vamos Jorge? a un corte y Perdón. de regreso Sí. continuamos con el tema? ¿Les parece bien? Vamos a un corte. La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. Madre Teresa de Calcuta, misionera de origen albanés, naturalizada india. Tigmatitlin cocolistli coronavirus COVID-19, Tlamitzatzin cocolistli ticualos, amo huelis cualitimus yotis, iguan tiajaxequis, guan camilagua timotlacayococos, ximomalwi, ximomactequi miyekpa, ica xapo iguanat, cuactitlatlasis noso tiexowa ximotlapacho y camoma, tlatihueli amo xineminisis de tlacat, guana jaxequi noso tzompiliwi. Gobierno de México. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. ¿Y cuál es el tema que trataremos mañana? Hablaremos acerca del cuidado a nuestros adultos mayores. Y es que ante esta etapa, esta pandemia del coronavirus, evidentemente es una población que está en riesgo si se llegara a padecer, por supuesto, el COVID-19. Los adultos mayores se encuentran entre justamente los grupos más vulnerables y desde luego también hay otras enfermedades que en combinación podrían hacer mucho más peligrosa la situación. ¿Cuáles son? Pues puede ser la hipertensión, evidentemente, diabetes, la obesidad, otras causantes que podrían agravar justamente la condición de vida de cada una de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? ¿Cuáles son los cuidados y la atención que debemos dedicar a las personas mayores? No se pueden perder mañana este programa donde se hablará extensamente precisamente de qué es lo que tenemos que hacer. Este cuidado pasó hace unos días, el 10 de mayo, donde el regalo o el mejor regalo que podíamos hacer a nuestra mamá, si es una persona mayor a los 65 años, era quedarnos en casa y pues desde allí saludarles y así. Entonces creo que hay muchas cosas que sí podemos hacer para dar un bienestar a la sociedad y evidentemente a las personas mayores. Mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y a continuación vamos a presentarles una entrevista con el semiólogo Alfonso Ruiz Soto. ¿Qué tan importante es para la sociedad el cómo vamos entendiendo los temas a través también de los signos y los significantes que le vamos dando? Vamos a verlo. Desde la perspectiva de la semiología de la vida cotidiana, la huella de abandono es la conciencia escindida. Esta conciencia escindida, separada de sí misma, que produce dos emociones características, dos emociones fundamentales. Por un lado, la angustia existencial y por otro lado, el desamparo. Esta huella de abandono va a depender y se va a configurar de acuerdo a un perfil muy puntual que estudiamos en semiología de la vida cotidiana, que es a partir de las 7 fuentes del sentido de pertenencia. Estas 7 fuentes que son la fuente de afecto, la fuente de apoyo, la fuente de comprensión, la fuente de placer, la fuente de inspiración, la fuente de conocimiento y la fuente de reconocimiento. Este perfil puede configurarse por exceso o por carencia de estos valores. Y la persona responde frente a esta conciencia escindida a través de conductas compulsivas. Esto es muy importante comprenderlo. Muchísimas personas cuya respuesta frente a esta huella de abandono es la compulsividad frente a 5 ejes. Hay 5 ejes de conductas compulsivas: el sexo, el poder, el dinero, la fama, las sensaciones, provocando el apego máximo hacia otras personas, es decir, el proceso de enamoramiento. Aquí estudiamos el enamoramiento a diferencia del amor como un apego compulsivo de la huella de abandono, de tal manera que cuando yo me apego a algo, siento que soy yo. Y cuando yo me desapego de ese algo, cuando algo me lo arrebata, cuando termina el vínculo, siento una angustia y una desesperación enorme porque siento que me están desgarrando prácticamente. Siento que yo pertenezco a esa persona y que soy uno con esa persona y entonces dependo totalmente de ella. Es el proceso de enamoramiento, un ejemplo muy claro de la huella de abandono.
Muy bien, pues seguimos en Diálogos en Confianza y teníamos ahí un tema pendiente contigo, Estela, ¿nos podrías contar sobre el apego hacia esta infancia, ¿no?, que tenemos? Sí, y sumando a lo que decía Jorge, si infancia es destino o no. Y Jorge decía, infancia no es destino, y yo coincido con eso, pero sí puede ser destino si no tomo conciencia de mi herida, si no la identifico, si no la reconozco y no la trabajo. En ese sentido, sí voy reproduciendo esta herida. Es decir, es muy común ver en personas que no han tenido este proceso de trabajo personal de sus propias heridas, que van eligiendo parejas que les van tocando esa herida. Voy eligiendo y replicando ese cuidador que me abandonó o que percibí que me abandonó o ese que me rechazó o que percibo como rechazo, y es curioso cómo voy haciendo relaciones muy tóxicas, muy codependientes, y en ese sentido, infancia, pues sí es destino, si no tomo conciencia, pero si tomo conciencia, por supuesto que podemos modificar esta percepción y puedo sanar mi relación con los otros y sobre todo mi relación conmigo, porque aquí creo que en la cápsula mencionan algo importante. Es esta sensación también de desamparo, no de los demás, sino desamparo de mí mismo. El que tiene esta herida de abandono también tiende a abandonarse a sí mismo, se abandona a los otros. Y entonces hay este proceso de soledad de los otros y soledad de mí misma. Y creo que eso es bien importante porque ya no puedo estar solo. Hoy, en este confinamiento que estamos viviendo, se puede amplificar esta sensación de soledad, que también hay que decir que este sentimiento de soledad, como bien decía el doctor, es parte de la existencia humana, es parte de la condición existencial, el poder lidiar con esta angustia de separación. Entonces, sí tenemos esta capacidad de formar vínculos afectivos profundos, son necesarios para la vida, pero que no tengan este apego que me genera ansiedad, que me genera esta angustia que me desborda y que me hace sentir vacío existencial. Jorge, ¿Y sabes, Pamela? Sí, cuéntanos. Sí, la cuestión también que se estaba trayendo en la cápsula, que me parece importantísimo con lo que está trayendo Estela, la cuestión esta donde estamos diciendo que hay un significante. Diferenciemos rápidamente qué es un significado de un significante. El significado es el que nos da la lengua, ¿no?, para poder decir la palabra manzana, y el significante, si yo me la imagino rosa, verde o de lo que sea, o si me imagino con la manzana la cuadra de Apple Records de Beatles, ¿no?, por ser la disquera, ¿no?, el icono del iPhone, de la Mac, etcétera, ¿no? Todos tenemos significantes que son netamente singulares, netamente subjetivos. Estos significantes se van transformando con el paso de la experiencia en la vida. Si yo tuve una experiencia de abandono muy al inicio, que llegó a lo mejor con el ejemplo que yo ponía de la niña o el niño que le dieron golpes por leer las 4 letras, eso se queda marcado de una manera, pero se va transformando con el paso del tiempo y esos significantes van cambiando. Entonces se crea una cadena de significantes que hay que pensar, reentender, y es lo que decía Estela, hay que trabajar todo este encadenamiento significante para comprender exactamente cómo es que llegamos a un determinado comportamiento de miedo, de temor, de abandono o de franco desamparo, como decía Estela. Aquí yo quiero decirte un poquito lo que dijo mi colega, de que infancia sí puede llegar a ser destino. Desde tomando a Boris Cyrulnik y desde la resiliencia nos dice, infancia no es destino. ¿Por qué? Porque ya adultos nosotros tomamos nuestra responsabilidad. No podemos culpar a lo que yo viví atrás. Entonces ya, si en un momento eso lo voy cargando yo, es lo que yo estoy cargando en mi maleta. Antes me lo pusieron. Me gusta mucho un refrán que dice, no es importante lo que la vida te da, sino lo que tú haces con lo que la vida te dio. De niño, o sea, si te pegaban esto, tú no tenías ahí responsabilidad, tú estabas allí. Pero ¿qué pasa cuando ya eres adulto? Como dijimos en el transcurso del programa, ya no eres ese chiquito, ¿no? Ya no te revictimices, ya no seas la víctima, ¿no? Tomas, ok, sí, me abandonaron, ¿qué sigue? ¿No? Y lo primero hay que hacerlo conciencia. Pero nunca lo que tú vives de chiquito va a ser culpable de lo que tú eres adulto, porque la decisión al final y al cabo de quién es, eres tú, de buscar apoyo, de buscar ayuda, porque las herramientas están, ¿no? Las tienes que usar. Hay un mundo, un sinfín de cosas para hacer tú, pero tú decides quedarte ahí. Por eso comparto la visión de Boris Cyrulnik que dice, infancia no es destino. Tu adulto
tienes ya las herramientas, tienes un cerebro mucho más maduro, toma lo que la vida te dio y mira lo que vas a hacer con ella. Tú puedes, busca. Pero luego a veces es difícil porque no damos ese paso, no sabemos cómo dar ese paso, y más cuando ya tenemos esa dependencia de conductas compulsivas, ¿no? No sabemos. Pero Oscar, ¿qué nos dicen las redes? Hay muchos comentarios, por ejemplo, esta llamada de Patricia Suárez que dice, yo tengo 2 hijos, una casada y uno vive con su papá. Ellos me recriminan que los abandoné mucho tiempo desde pequeño. Su papá se fue por 21 años a Estados Unidos y ahora ellos son irrespetuosos conmigo. La pregunta es, ¿cuál debe ser mi posición ante los hijos? ¿Debo de aceptar sus recriminaciones de por vida? ¿Me pueden ayudar? Por favor, le agradezco mucho a Patricia el contarnos su situación y enviarnos su pregunta, porque también uno piensa, ahora que escuchaba lo que decías, ¿qué tan válido es que yo como mujer u hombre adulto me acerque a mamá, a papá y les recrimine una serie de condiciones que viví durante la infancia? ¿Me ayuda esto a sanar esta problemática, a limar las asperezas? Que es más o menos el caso que Patricia nos comparte aquí, pero déjenme tantito leerles. Ya todos unas pocas emocionados. más. Ya queremos. Héctor Manuel Navarro dice, a los 9 años perdí a mi madre y no conocí a mi padre. Desde ahí sentí como que ella me abandonó. Muchísimos años anduve resentido con ella. Hasta le reclamaba tanto a Dios como a mi madre por el que había dejado en los años más necesitados de mi niñez. Para mí fue abandono, me sentí desprotegido. Después anduve con tíos, primos, hermanas, anduve de un lado para otro y ya nada fue igual. Pues había perfecto que tíos o primos, sus hijos, lo cual bueno, no sé, aquí está medio raro un poquito la redacción. Todas esas cosas que uno sufre de pequeño, discriminación, etcétera. Y cuando crezco, empiezo entonces a tener problemas con el alcohol y a raíz de eso me hago adicto. Entro a un grupo de AA y entonces ya me hago cargo de mi situación. David Ramírez nos comparte, mi esposa e hija me corrieron de casa. Esto apenas hace mes y medio y quiero ver qué orientación me pueden dar las y los psicólogos después de 39 años de casado. ¿Qué consejo me podrían proporcionar? ¿Cómo superar este abandono? Lucila Sánchez Marín, yo sufrí 3 abandonos. El primero, mis padres no eran casados, por lo que anduve más con mi abuela. Es el caso de muchas personas que fueron criados por sus abuelos, que fueron, o es la figura materna o paterna en realidad vital o importante. Segundo, a los 26 años me separé del papá de mi hijo, pues como epiléptica que soy y mi hijo no pude con toda la carga. Y tercero, mi familia ni me habla, ni siquiera se acuerdan de mí. Antes lloraba por eso, pero me comencé a ir a terapia y ahí me enseñaron que es mejor que ya rezara por ellos y pedirle a Dios que les fuera mejor que a mí. Trato de vivir bien ayudando a los demás, aunque sea epiléptica, y soy feliz como estoy viviendo, pues también mi padecimiento me ha enseñado a que puedo conmigo, pero además ayudar a las demás personas. Ana Martínez, en el caso de los niños adoptados, ¿cómo se llega a manifestar después su personalidad ya de adultos, cuando de una u otra forma no han trabajado tanto en ello? ¿Cómo vendrían siendo de adultos cuando no cuentan con esa resiliencia? Bueno, probablemente sí cuenten con ella, en realidad. Un anónimo nos comparte, yo tengo una hija que no me habla por motivos de que mi mamá le hace comentarios de que ella la cuidaba y yo no. Tenía que salir para trabajar y mantenerla, pero mi mamá le dice todo lo contrario. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sanar esta situación? Y finalmente este otro comentario de Pepe Romero que dice, a veces el abandono no es siempre sino parcial. Luego pasa de que los hijos son no planeados. También esta huella se siente cuando los hijos o las hijas no fueron planeados. Hay, como decía yo hace rato, distinción entre los hermanos de, tú fuiste completamente esperado y a lo mejor tu hermano o tu hermana no tanto. Y creo que ahí se toca más la herida de rechazo, que sí habría que como que diferenciarla, se parecen y a veces van juntas, pero sí, o a lo mejor si deseaban una niña y fue niño, también tocó la herida de rechazo y a lo mejor abandono de un lado y rechazo del otro, entonces se hace mucho más complejo. Pero a mí me gustaría retomar de las llamadas que mencionas, qué importante es la narrativa. Fíjate cómo desde dónde me narro, cómo me vivo, porque donde me coloco, me quedo. Me abandonaron, ¿no? Fíjate esta frase. Cuando yo me vivo abandonada,
así me significo, y entonces le doy el poder completamente al otro y dejo de lado mi responsabilidad en la relación. ¿Qué hice? ¿Qué puse en esa relación para que no haya funcionado? No es totalmente mi culpa. Es decir, aquí no hay culpa, hay responsabilidad. Pero creo que es bien importante justamente escucharme cómo me estoy narrando. Y si me vivo como abandonado, me dejaron, no me hablan, le estoy dando totalmente el poder al otro. Entonces creo que aquí es importante saber que tenemos esta capacidad de resiliencia, todos, pero no todos la usamos. O sea, tenemos esta herramienta y esta capacidad de elegirme. Pero de eso a que lo use, pues no, porque me puedo vivir como víctima. Cuando me narro desde el me abandonaron, estoy en una postura de víctima absoluta, no estoy tomando responsabilidad. Y la verdad es que cuando empiezo a tomar responsabilidad, empiezo a darme cuenta cuántas cosas hice para que el otro ya no esté en mi vida. Exactamente, ahí se vale preguntarse ¿por qué me abandonaron? ¿No? O sea, no sé si también hay... Así es, la narrativa que, bueno, es importantísimo lo que nos está trayendo Estela, la temática de la narrativa, que es cómo nos estamos contando la historia y un poco recuperando también lo que nos traías, ¿no? Que es la cuestión de la responsabilidad sí que tenemos con nosotras mismas, con nosotros mismos, pero vivimos una cultura muy de la culpa. Hablamos todo el tiempo de culpa, del otro tiene la culpa, de incluso yo tengo la culpa, de yo hice algo difícil en el pasado, etcétera, y tengo la culpa de, a ver, paremos la temática de la dinámica constante de la culpa y de estarnos lacerando, etcétera. Paremos esa cuestión y ver las narrativas que cruzaron en mi vida. En esto que decíamos, yo me estoy narrando, sí, la historia de alguna determinada manera, pero fue porque llegaron muchas narrativas. Esto que decía yo del doble vínculo. ¿Y qué narrativa llegó de parte a nivel inconsciente? A lo mejor de cómo me desearon, si no me desearon cómo llegué. Todos los hijos llegamos, aunque seamos 19. Todos llegamos de distinta manera a la familia. Todos tenemos un lugar particular y una narrativa familiar para llegar a la vida. Entonces, es ir descubriendo las narrativas que hay detrás y entonces ver cuál es la forma en que yo me narro, la propia existencia. Si yo me estoy diciendo a mí mismo, yo existo de esta forma, puedo tener una capacidad resiliente cuando la deconstruyo, cuando la problematizo. Creo que eso es importantísimo, poder decir cómo me estoy narrando la vida a partir de la narrativa de los otros. Creo que es importante de construir la narrativa que tuve detrás en la historia de mi vida para entender la actual, la contemporánea. ¿Y eso? En el caso, por ejemplo, de una persona que ya vive con ciertas adicciones, entonces es probablemente otra forma de demostrar mi victimización. Sí. O sea, por culpa de esto, entonces yo hago tal. Sí, y entonces, porque aparte, cuando yo tengo esta narrativa del me hicieron, que yo le llamo el síndrome de la oveja, me lastimaron, me hicieron, me castigaron, ¿no? Entonces, tenemos que ir comprobando. O sea, yo tengo que comprobar que yo estoy en lo cierto. Entonces, me pongo en ese lugar de víctima para comprobar que sí es verdad que yo soy la víctima. Porque, o sea, si yo me estoy diciendo que la soy y me voy a algo que no es, me estoy mintiendo. Entonces, siempre que yo me pongo en esta narrativa, en el aspecto de me hicieron, me lastimaron, siempre voy a estar y me voy a colocar en toda situación ahí, veo al otro y yo desaparezco, porque es básicamente lo que pasa en esta narrativa. Yo no estoy, en realidad a mí me pusieron. Nunca yo soy culpable de nada. Y menos, si no soy culpable, menos responsable, ¿no? Menos, nunca yo soy responsable. Y cuando yo no me hago responsable de lo que está pasando, no puede haber un cambio. Y menos voy a ser consciente de lo que estoy sintiendo. Y luego Nunca es repetitivo, ¿no? También luego nosotros también actuamos de esa forma. Porque tengo ahora que con los comprobarlo. demás. Tengo que comprobar que yo estoy pensando. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, ya estamos cambiando cómo voy a conectarme con el otro y cómo voy a estar en el mundo. Recordando que la resiliencia es como esta capacidad que tenemos para sobreponernos a la adversidad, a aspectos críticos, estresantes, ¿no? Y resurgir, yo le llamo las 3 R, ¿no? Resurgir, reiniciar, para reconstruir. Y yo soy ahí como el que mando más, mi superhéroe. Me convierto yo en el centro de la historia para poderla cambiar y resignificarla. Si no hay un resignificado, nunca va a haber este cambio, ni puedo cambiar la historia. Así es. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver el siguiente testimonio y de nuevo retomamos el tema?
La experiencia que ha sido más difícil para mí fue la separación con la persona que había sido mi pareja durante muchísimos años. Cuando esta relación se fue a la quiebra, yo me vi en un extremo de ansiedad, de depresión y de incapacidad de seguir con mi propia vida, al grado que yo de repente vi que ya no podía sola y tuve que pedir ayuda. Gracias a la ayuda que yo recibí, pude, sin darme cuenta, poco a poco ir retomando la responsabilidad de mi propia vida, que era algo que yo depositaba en esta persona, en mi expareja. Y de repente, cuando yo volteé a verme a mí misma, pues ya había retomado cosas que yo pensé que no iba a poder hacer yo sola, como el hecho de ser independiente, vivir yo sola, terminar con una carrera profesional que había quedado trunca y conservar mi propio empleo sin estar sufriendo como solía hacerlo anteriormente. Y el día de hoy también el evento de la cuarentena debido al virus pues ha sido una prueba más que yo he podido observar que ha sido muy positivo en mi caso, que el día de hoy yo puedo quedarme encerrada sin sentir esta claustrofobia y estas ganas de fugarme, estas ganas de evadir la responsabilidad de mis propios proyectos. He podido yo dejar de verlos como una tragedia y en cambio han sido una catapulta para mi propio crecimiento personal. Muy bien, pues vimos el siguiente testimonio, pero aquí me queda una duda. ¿Qué tipo de abandono, más bien, qué abandono ella es lo que está en este momento presentando? Porque tenemos el emocional, tenemos el físico, ¿no? Entonces, ella de lo que nos está contando, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues mira, yo lo que escuché en ella es que tiene una ruptura y esta ruptura amorosa la hace vivir un primer abandono. Y después de esta ruptura viene contingencia sanitaria y el confinamiento la hace vivir un segundo abandono, porque ella dice, me enfrenté a mi soledad. Y es que fuera del confinamiento, algunos pacientes me lo han comentado, pues si tengo esta ruptura amorosa, puedo salir, irme a un bar, ligar, y irme a redes, entrar a estas plataformas o aplicaciones donde puedo ligar y de alguna manera me siento vista, reconocida. Es decir, hay distractores. El tema ahora con el confinamiento es que no tengo a dónde ir. O sea, no tengo distractores y me tengo que enfrentar a mí misma, a mis propios monstruos. Entonces, creo que ella está significando de una manera muy positiva este confinamiento porque lo está tomando como una oportunidad para verse a sí misma. Y fíjate, dice algo muy importante. Sí estoy pudiendo. Estoy pudiendo sola. Ya vi que no necesito, sí necesito amor y todo, pero hoy yo soy mi fuente de amor. Además me encanta que reconoce que hay cosas que no conocía de ella, que además no creía que fuera capaz de resolverlas y hoy se está dando cuenta. Creo que esa es la gran oportunidad cuando se presenta una crisis. Hoy es un momento de crisis. Y coincido completamente contigo. Hay muchos distractores que nos permiten fugarnos, unos de ellos desde luego son las adicciones, pero no nos gusta enfrentarnos a nosotros mismos. Y este es un periodo de crisis que puede ayudarnos a ponernos todavía en una mayor crisis, ¿no? O a tomar las riendas de nuestra vida y hacer como el testimonio que acabamos de escuchar. Descubrir cosas que no conocíamos ni siquiera de nosotros mismos. Y para llegar a sanar necesitamos primero vivirlo, que es lo que le pasó a nuestro testimonio, ¿no? Enfrentarlo, afrontar lo que ella estaba sintiendo, ¿no? Como dice, rompí, después esto me llevó a sentir otros abandonos, o sea, se dedicó a sentir, a darse cuenta de lo que en realidad le estaba pasando. Entonces, desde allí lo afrontó, se dio cuenta y está llegando el sanar. Y fíjate esta que... temática, No, adelante. Esta temática de sentir, que eso es bien importante, aunque hoy no sea la temática, el tema soledad, creo que también es bien importante tomarlo, que alguna vez me tocó, estando aquí en este foro, hablar de la soledad, pero retomar un tema importantísimo. No es lo mismo la soledad que la solitariedad. La solitariedad es cuando uno puede también elegir propiamente estar solo
Y creo que este es un momento muy importante, un momento de coyuntura, un momento histórico, que esto francamente todas y todos estaremos francamente de acuerdo en que es un momento histórico para reconocer esos huecos, ¿no? Un paciente por ahí me decía, estoy como queso gruyère, y yo creo que todos somos un queso gruyère, ¿no? Por ahí hay un texto de Marta Segarra, sujetos agujerados. Somos, francamente, sujetos agujerados, somos un queso gruyère completo, y es entender esos nuestros huecos, ¿no? Es comprenderlos, también asumirlos, explorarlos, que creo que a veces la soledad no nos permite, o la sensación grande de abandono, la sensación grande de soledad no nos permite explorar. Creo que lo que más vivimos es una sensación de soledad, y hay momentos de franco desamparo en la vida de los seres humanos. Esto también sí hay que diferenciarlo. El momento de franco desamparo, donde quedé vulnerable, siendo una niña, un niño, un adulto, porque todos podemos quedar desamparados, porque somos sujetos que necesitamos de un otro para vivir. Punto. Podemos quedar desamparados siendo un adulto en perfectas condiciones, ¿no? Y en perfecta salud. Entonces, ahora que podamos decir, mis sensaciones de desamparo, o más bien, mis sensaciones de soledad provienen de un desamparo franco, o también de una maquinaria, o de una cuestión muy imaginada a partir de lo que me dijeron y las narrativas que tenemos de parte de los otros, y luego la que yo me adjudique, esta donde yo me narro, pobre de mí, estoy solo, estoy sola y estoy sufriendo, y me sigo repitiendo la consigna en primera persona para contarme la historia no solamente de terror, sino lo que le sigue. Fíjate, creo que conforme lo que dices tú, un caso muy importante es darte cuenta que en la niñez te pasa y estás viviendo esto donde no tienes tú el dominio de tu vida y no puedes hacer muchas cosas todavía. Hay un testimonio que nos comparte. A mí primero, yo viví primero el abandono por parte de mi padre, después poco a poco la ausencia de mi madre, hasta llegar al punto de mejor irme con mis abuelos. Ahora creo que me quedó ese miedo de abandonar y ser abandonada por también pareja, hijos, y creo que soy una persona posesiva para no ser abandonada. Tristemente me quedó esa secuela. Aquí hay un gran reconocimiento, de los abandonos, pero además de cómo se está comportando ahora con las demás personas. ¿Cómo es que una persona que, por ejemplo, ya terminó una relación de pareja, entonces no quiere asumir que puede sola o solo continuar con la vida? Creo que esta es una duda que a muchas personas, pues evidentemente las pone en un lugar incómodo, pero habría que echarse ese clavado. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente aquí a Diálogos en Confianza. Abandonar puede tener justificación. Abandonarse no la tiene jamás. Ralph Waldo Emerson, poeta y pensador estadounidense. Tigmatitlin cocolistlin coronavirus COVID-19. Tlamit sasisin cocolistli ticualos, amo huelis cuali timuyotis, iguan tiajaxequis, guan camilagua timotlacayococos, ximomalwi, ximomactequi miyekpa, ica xapo iguanat, cuacti tlatlasis noso tiexowa ximotlapacho y camoma, tlati hueli amo xineminisi setlacat, guana jaxequi noso tzompiliwi. Gobierno de México. ¿Qué son las huellas de abandono? Son cicatrices, o sea, son esas memorias como tú hablabas al principio. Yo le llamo, hay huellas superficiales, ¿no? Heridas superficiales. Hay otras heridas que son heridas queloides, sí, como la piel, ¿no? Que cicatriza de afuera hacia adentro. Y otras heridas que nunca sanan. Entonces son básicamente heridas y que nos llevan al trauma. Se va configurando en nuestro ser, en nuestra alma, esta pequeña herida. Si mi cuidador o si mis cuidadores no cubrieron mis necesidades, yo voy percibiendo o interpretando como abandono pequeños gestos o conductas del otro. Si mi mamá me deja encargado, si se va a trabajar todo el día, yo lo puedo empezar a interpretar como una herida de abandono. Todos vivimos de alguna manera esta herida de abandono, en mayor o menor grado. Tenemos siempre, como estábamos comentando, alguna sensación de abandono porque nos tuvieron que dejar incluso para crecer.
Somos seres gregarios, es decir, somos seres que necesitamos de un otro para sobrevivir. Y pensarlo como un adultito es cuando llegamos a bronquearnos con el niño, pensando que es un adulto y tiene que responder como tal. El punto es cómo me paro yo ya frente a mi herida para poder hacerme cargo como el adulto que soy hoy. Ya no soy el niño, el bebito que se sintió abandonado, que efectivamente era un ser desprotegido. La persona con una herida dominante de abandono empieza a generar una personalidad de alta dependencia emocional. También es otra huella que nos deja el abandono, es sentirse solo aunque no esté solo. A veces los adultos somos los que ponemos el trauma o el daño, entre comillas, al niño. Buscamos la complacencia y ni siquiera sabemos cómo. Ni siquiera sabemos cómo. Ahí es donde hablamos de muchas experiencias de abandono, muchas huellas de abandono. Que una característica muy significativa en personas con esta herida de abandono dominante es una baja autoestima. Agatha Christie fue una reconocida escritora y dramaturga británica especializada en el género policial. Al hablar de su infancia, decía que fue muy feliz y que había crecido rodeada de mujeres fuertes e independientes. Sin embargo, en su hogar se tenían creencias esotéricas y ella, como sus hermanos, pensaba que su madre Clara era una psíquica con percepciones extrasensoriales. En cuanto a su padre, que enfermaba a menudo y sufrió una serie de ataques al corazón, finalmente murió a la edad de 55 años. Con su muerte la familia quedó devastada y con un futuro económico incierto. Entonces Agatha tenía 11 años y quizá ahí comenzaron sus sentimientos de abandono. Otra de las pérdidas más dolorosas de Agatha fue cuando su esposo Archibald Christie le pidió el divorcio porque le confesó estar enamorado de otra mujer. Sumida en una profunda depresión, Agatha desapareció de forma enigmática. Nadie supo de ella durante largos y desesperantes días. 11 días después de su desaparición, fue descubierta escondida en Harrogate, en el Swan Hotel, donde se había registrado bajo el nombre de la amante de su marido, Nancy Neal. Ahí, su familia la encontró ilesa y de buen humor, aunque con trastornos emocionales. Se dice que incluso no reconocía a su esposo. Tras un tratamiento psiquiátrico, ella logró recuperarse y volver a su exitosa y premiada vida creativa. Posteriormente volvería a casarse. Esto nos habla de que el dolor del abandono nos trastorna y nos hace querer evadir la realidad. También de que para quitarle peso o deshacernos de este, es muy buena idea crear una historia de ficción en la que podamos jugar con las situaciones y darle el final que deseamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza, porque estamos hablando sobre el tema Sanar mi herida de abandono. Los especialistas ya nos dieron un primer acercamiento para identificar qué son las huellas de abandono y qué características presentamos cuando la tenemos. Pero todavía nos quedan algunas dudas de saber entonces cómo lo podemos aceptar ahora que ya somos adultos. A ver, Elsa, ¿nos podrías decir cómo lo podríamos aceptar? Mira, creo que lo primero es ya reconocerla, identificarla y tener la suficiente honestidad y humildad, porque creo que cuando vamos hacia un proceso de trabajo personal requerimos estos dos factores. Mucha honestidad para reconocer que sí, algo en mí no funciona y tengo que modificarlo, y mucha humildad para reconocer que he tenido errores, que tengo derecho a equivocarme y que tengo derecho a tener estos huecos, estos hoyos en la vida. Y una vez que ya reconocí esto, pues puede ser, hay varias vías. Una es pedir ayuda, y para eso también se requiere humildad, para saber que puede haber otros profesionales que me pueden ayudar, que me pueden acompañar. Fíjate que la herida de abandono se trabaja muy bien desde este encuentro
terapéutico, ¿no? Porque justamente es aprender a trabajar desde el vínculo y puedo aprender a tener relaciones sanas a partir de justo de una mirada de un otro que es un profesional. Pero puede ser a través de talleres, de cursos, de libros, de conferencias que puedo escuchar. La verdad, viendo programas como este, puedo empezar a identificar y a trabajarme. Entonces, creo que es apelar a que sí puedo sanar. La buena noticia es sí puedo transformar y modificar mi actitud frente a esta herida. La herida no va a desaparecer, pero sí puedo hacerme responsable de ella. Siempre va a haber alguien o algo que me la toque, que me duela, pero hoy puedo decir, yo me hago cargo, ya sé por dónde va este dolorcito y puedo transformarlo. Entonces creo que eso es un primer paso. Sí, y creo que esto que está comentando Estela es bien importante, poder reconocer que francamente uno puede constantemente estarse enfrentando a elementos de abandono o esas heridas o huellas némicas, como le llamamos también en psicología, estas huellas que quedan propiamente por el abandono, pues sí, todo el rato pueden estar retornando y no quiere decir que no haya superado. Muchas personas en consultorio luego dicen, es que yo pensé que ya había superado, ¿qué? Pero en esto que estás comentando es, todo el rato aprendemos a convivir. La idea es aprender a convivir con tu hueco, aprender a convivir con tu queso gruyère, aprender a convivir con tus faltas, aprender a convivir con eso que es tu pata coja, ¿no? O sea, si este pie no va bien o tiene este tema, bueno, tengo que aprender a vivir con él. Sí lo puedo resignificar y a veces sí trascendemos alguna experiencia de vida. Se trasciende y a lo mejor para siempre, pero no todas, ¿no? Y alguna que es la macro, esta que es la choncha, la gran experiencia, esa seguramente va a estar retornando. Como comentábamos en estos casos, cuando en algún testimonio, ¿no? Se muere mamá cuando soy una pequeñita o cuando soy una niña, bueno, esta huella queda de manera perenne. Solamente es entender cómo me voy a relacionar ahora con eso y siempre aceptarlo. Es un elemento de aceptación, como decía también Estela, como nos decía Estela, aprender con humildad a decir, esto es lo que vivo, esto es lo que estoy teniendo, creo que se puede pasar a convivir con esto de una manera diferente. Y otra forma, como dice mi compañera Estela, es trabajarme y trabajarlo, ¿no? Esta forma de que siempre nos va a doler cuando la toquen, ¿no? Pero es diferente que nos duela a sufrirla, ¿no? Sí, también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el dolor es como, el dolor lo sientes y pasa, ¿no? El sufrimiento no, lo sientes y te quedas atrapado, ahí. Ahí te quedas y es como si lo estuvieras reviviendo en el momento. Creas un bucle en el tiempo. Esa es la diferencia entre el dolor, lo sientes, pasa. El sufrimiento, creas este bucle y ahí estás, te clavas y sientes, te desgarras y es como, lo estoy viviendo otra vez. Y como ahorita es en la memoria, es como doble vez. Entonces, esa es la diferencia. Resignificamos la herida, nos va a doler, pero no la sufrimos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos, dejar de estar pensando constantemente en lo mismo, ¿no? Una. Segunda, dejar a veces de guardar esperanza. Por ejemplo, cuando es el abandono de una pareja, guardamos la esperanza de que puede volver, de que si yo hubiera hecho esto, no se hubiera ido, ¿no? Entonces, no guardar esperanza. Otra es el perdón, es perdonar al otro y también perdonarme a mí, porque en esa tomar la responsabilidad, también veo que yo tuve responsabilidad en ese abandono. Y responsabilidad en no haber buscado alternativa para salir adelante y quedarme en el sufrimiento en este bucle. Y a veces creo yo que además de que puede ser responsabilidad y que creo que sí, a veces nada más es participación. Recordar que yo participé. Sí me hago responsable posteriormente, pero nada más saberme partícipe en esta dinámica humana que nos llevó a una diferencia, un dolor, etcétera. Nada más que sepa que yo estuve ahí participando en esto. A lo mejor
si me pongo la carga de fui responsable, puedo pasar de manera inmediata a la dinámica culpabilidad y otra vez nos desfasamos de esa temática. Claro, aunque sí habría que identificar que una cosa es participar y otra cosa es ser cómplice. Claro, totalmente. Porque también ante la ausencia de acción o de palabra, pues entonces omisión. Sí, omisión, no estoy reconociendo y no estoy haciendo el trabajo que ustedes recomiendan, ¿no? Claro, y también es la experiencia, ¿no? Que decíamos en ese momento. Tienes esa experiencia con esa persona, con tu pareja, con tus amigos, o sea, al final tenemos esa experiencia de abandono y cuando tenemos la experiencia de abandonarnos uno, ¿no? Que uno se abandona, es cuando ahí ya no encuentra se siente un vacío, tienes un vacío y es cuando dices, bueno, ¿en qué momento o hacia dónde debo voltear a ver para que me pueda sanar? ¿No? Pero ¿qué les parece si vamos al siguiente testimonio y regresamos con este tema? Estando en mi relación con mi esposa, después de 8 años de casados, yo creo la relación se fue deteriorando. Al momento que ella me expresa que quería el divorcio, yo sentí una emoción muy grande, casi incontrolable. ¿En qué sentido? En que yo me sentía como abandonado. Muy abandonado, sentía como que mi mente se retrocedió en el tiempo cuando yo era niño, a tal grado que sentía como si mi madre me abandonara. Ese fue mi sentir, como un niño chiquito que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Como si yo no tuviera herramientas para poder destacar en esta vida, a pesar de que soy profesionista, tengo mi familia, estoy saludable, pero para mí, mi todo era mi esposa. En mis relaciones anteriores, yo cortaba antes las relaciones, las que sufrían eran ellas, y yo estaba, digamos, inmune, pero actualmente me di cuenta que yo cortaba esas relaciones por miedo a enamorarme más y que me lastimaran y que en un momento dado me abandonaran. Es por eso que yo terminaba antes. Pero ahora en estos talleres de sanación me di cuenta que yo no recibía apapachos, abrazos, reconocimientos. Mis papás, en especial mi mamá, se preocupaba mucho por mí, mucho, pero nunca me proporcionó el abrazo, el apapacho, el besito, el reconocimiento. Y eso es lo que me faltó de chico para tener gran seguridad para cuando sea grande. Muy bien, aquí en el testimonio pues se atrevió a tener herramientas para poder sanar esta herida que sentía de vacío, ¿no? Pero cuéntenos, ¿cómo podemos trabajarlo? Aparte de estas herramientas que ya nos han dicho durante el programa, ¿de qué manera nos podemos acercar a ellas? Y yo creo que es que uno de los puntos importantes que escucho acá en el testimonio es que también cuando vivimos una sensación de abandono, no necesariamente es que me hayan abandonado. Ojo, con esta cuestión. Pude haber sentido que el otro no me miró o francamente en la mera experiencia subjetiva corporal, donde este cuerpo sintiente de sed, de hambre, de querer ir al baño o de querer un poco de calor, tampoco es que el cuidador o la cuidadora vaya a adivinar absolutamente todo lo que necesitamos. Es francamente porque en la vida llegamos solos y nos vamos solos. Esto es importantísimo. No siempre que yo tengo una sensación de abandono es porque me abandonaron. Poder ponerse en este lugar, donde que siento que bailo mucho con esto, a lo mejor es una sensación de abandono. Ya me abandono al movimiento porque estuve peleando todo el programa con no moverme. Y yo creo que esta cuestión sí de reconocer francamente que no todas las experiencias de abandono es porque me abandonaron, es un primer camino para poder trascender la sensación o la huella esta anémica de abandono. Muy bien, y creo que, fíjate que me gustaría recuperar algo que dijo el testimonio, porque a veces desde nuestra herida lastimo a los otros. Él dice algo muy importante: me convertí en un abandonador porque prefería abandonar antes de ser abandonado. Y eso es una característica que también hay que identificar, porque a veces yo soy el que abandona para protegerme de este pánico de ser abandonado. Y creo que aquí todos los testimonios que han trascendido esta herida marcan un rasgo bien importante, que es la toma de conciencia.
Y creo que es la primera herramienta, ahora que decías, qué herramientas debo de recurrir para transformar esto. Primero es saber que tengo este órgano que es la conciencia. Y una vez que me doy cuenta, la verdad es que ya no me puedo engañar a mí mismo. Ya tengo que hacer algo, porque si no ya me estoy fallando. Y creo que a veces la vida nos pone, a veces aunque no quiera, la vida me pone pérdidas, situaciones de crisis que no me hacen más que enfrentar esto. Y a veces los humanos llegamos a este punto porque no vemos la pérdida o la crisis como una oportunidad, sino como un riesgo para caer. Pero es desde este ser resiliente que soy, puedo significar la pérdida y la crisis para crecer. Es una gran oportunidad para desarrollarme como el ser que soy adulto y convertirme en un ser maduro. Claro, a veces no nos vemos porque nos da miedo, ¿no? Nos da miedo saber qué es lo que encontramos, qué es lo que ¿sabes existe? qué pasa? Que cuando me vivo en este estado de víctima, me vivo muy cómodo. O sea, sí me llego a acomodar en esa situación y dar el brinco y romper con mi victimez y tomar responsabilidad, porque finalmente eso es lo que tengo que hacer, tomar responsabilidad de mi vida, tomar las riendas de mi vida. Pero esto ya no es tan cómodo. O sea, no es tan fácil dar ese brinco, porque sí me implica hacerme responsable, asumir las consecuencias, asumir que yo me puedo equivocar, que lo que yo elegí pues puede ser o puede no ser, y ya no tengo a quién echarle la culpa. Entonces, por eso no es fácil, pero una vez que ya se empieza ese camino, e incluso el decidir ir a tomar una terapia, en grupo, ir a un curso, inclusive, terapia de grupo, ir a AA. Todos estos grupos ayudan muchísimo para yo reflejarme y ver que tengo esta herida, ¿no? Así es, Joyce. Hablo. Déjenme compartirles porque ya empiezo a sentir que está medio abandonado el grupo de No lo abandonemos. aquí en las redes No sociales. tenemos huellas. Nos dice una mujer, tiempo de calidad que es compatible con el trabajo de los padres. Es importante que los padres promuevan la inteligencia y también la empatía en las hijas y los hijos, porque no es un abandono consciente, se trata de salir a buscar el sustento para que tengamos oportunidades profesionales en la vida y nosotros no repitamos ese abandono, y lo pone entre comillas, por salir a buscar el pan de los hijos. Me preocupa mucho que la sociedad en general comienza a formar familias muy jóvenes y sin tener estabilidad financiera o profesional. Eso genera que se repita entonces la historia, tener que trabajar montones de horas para poder alimentar más o menos a la familia, lo cual se traduce en menos tiempo para las hijas y los hijos. La vida moderna obliga a tener a ambos padres trabajando y menos horas para los hijos, pero mientras sean de calidad, desde luego, estas horas, y los hijos tengan también inteligencia emocional y empatía, todo irá mucho mejor. Sí, la vida va cambiando, se va transformando, de hecho, entramos a una nueva normalidad y tenemos que generar esta capacidad de resiliencia, de adaptación hacia las nuevas circunstancias. Nos dice también, por otro lado, Irma González, es muy importante reconocer esa herida para tratarlas con especialistas y para tratar de sanar y vivir una vida en armonía. Somos seres sociales, muy importante la autoestima. China nos pregunta, y creo que esta es buena, ¿hay alguna inclinación en especial desde nuestra combinación de heridas para aliarnos con personas con heridas similares? Fíjense, y además patologías se buscan. Y además toca, o sea, lo dice de una forma muy peculiar, dice aliarnos. Hay veces que sí se hacen alianzas para ir en contra de otra persona. Como los hermanos, ¿no? Pero hay otras en donde tenemos este reconocimiento de la pareja desde el inconsciente. En realidad no sería un reconocimiento, sino qué tanto afecta por allí. Así es. Hay alianzas inconscientes, ¿no? Como se plantea desde cuestiones propiamente psicoanalíticas de grupo, de cómo nos aliamos de manera inconsciente con el otro. O en parejas también le llamamos a esto colusión. Tú estás teniendo un hueco, estás con un abandono particular y te identificas con el hueco que tiene el otro. Esto que decíamos del queso gruyère, ¿no? Yo identifico que tú tienes un hueco más o menos parecido al mío y digo, bueno, yo soy de ahí, ¿eh? Y entonces, bueno, empezamos a actuar
¿no? Hasta estos sitios de confort que decíamos termina por no ser confortable. Que, ojo también con los dichos que estamos utilizando mucho, el tema de soy bipolar, estoy en el sitio de confort, bla, bla, bla. Hay que empezar a deshacerlos un poquito. También le invito mucho a la gente a que deshagamos esto y que pensemos mucho el léxico, las frases hechas que estamos teniendo, porque nos están contaminando mucho incluso el entendimiento de lo que somos. Las alianzas inconscientes existen todo el tiempo, la alianza de lo que yo encuentro en el otro, que es a lo mejor su parte más dolorosa, a veces me puede llevar a mí a más dolor. Ojalá lo pueda identificar conforme voy trabajando. Si estoy con alguien y estamos viviendo una dinámica de dolor, sí buscar un especialista para trabajar como pareja, como familia, etcétera, y pensar estas nuestras alianzas que no supimos ni cómo se dieron, porque no somos francamente conscientes, valga la redundancia, si son alianzas de orden inconsciente. Nos dice este testimonio: mi mamá me dejó con mi abuela desde que nací. Yo la vi con estrés en ocasiones y ella se iba a Estados Unidos, pero yo ya trabajé el abandono. Sin embargo, hoy a mis 57 años todavía me duele cuando alguien se despide, y no me parecía cuando una de mis hijas se iba a ver a su esposo y dejaba entonces a sus hijos, pero mis hijos me han enseñado mucho, y yo creo que tanto hijos como nosotros a veces nos consideramos considero que son míos. Creo que por lo mismo que me costó trabajo, desde luego, en otra ocasión. Este otro testimonio nos dice: yo cuando tenía 5 o 6 años, mis papás me dejaban sola por ir a trabajar. De repente despertaba y no había nadie en la casa. Todos mis hermanos se iban a la escuela. Recuerdo que me levantaba y buscaba a mi familia en la casa. Lloraba mucho porque no veía absolutamente a nadie. Creo que estaba mal que me dejaran sola, y siempre tengo en el corazón que amo a mis padres, pero creo que no estuvo bien hecho por parte de ellos, desde luego. Esta otra llamada dice: Carmen, cuando falleció mi esposo, mi hija a los meses se volvió intolerante y no me soporta. Es terrible esta situación. ¿Por qué cambió su actitud? Y ya nada más para finalizar con esto, la muerte de una persona, de un ser querido, de la pareja, es algo, pues, desde luego no deseable, pero ¿por qué también lo entendemos, y no sé si de forma inconsciente, como un abandono? Hay un reclamo ante la persona que fallece, aunque esta no haya sido su intención. Sí, el sentimiento de abandono es una cuestión importantísima. Uno de los elementos del proceso de duelo también aparece como enojo, ¿no? Y que son cambiantes según Elizabeth Kubler-Ross. Pero hay distintas formas de entender también el duelo. Uno de estos es el enojo, fundamentalmente el enojo de te fuiste y me dejaste en el momento más álgido de mi vida y nunca es oportuna la muerte, nunca, ¿no? Siempre la sentimos como inoportuna. Aunque hayas estado muy mal durante mucho tiempo y hayas sido un paciente terminal durante 5 años, aún así no es lícita tu muerte y me puede enojar. O justo porque te enfermaste, ¿por qué tuviste que estar enfermo 2 años, 5 años? Siempre puede haber un reclamo hacia el otro, ¿no? Pensando en yo te quería de una determinada manera. Siempre deseamos al otro en un lugar. Y cuando no nos da ese lugar, pues bueno, nos sentimos traicionados, abandonados, bla, bla, bla. Ahí en esta dinámica de traición y abandono es cuando surge el enojo. Ahí podemos trabajar con nosotras mismas, con nosotros mismos, para trascender la temática precisamente del enojo, de sentirme traicionado o abandonado. A lo mejor ni estoy traicionado, ni estoy abandonado, etcétera. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. Estela, ¿nos puedes regalar una conclusión para terminar todo este tema? Pues que el auditorio sepa que sí tiene esa capacidad, desde su libertad y desde su responsabilidad, de poder elegir y tomar las riendas de su vida, que es muy importante saber que toda pérdida o toda ruptura o todo alejamiento tiene un significado que yo puedo darle como positivo, que puedo crecer a partir de esa pérdida, de ese duelo, pero que sí tengo que elaborarlo, tengo que dejarme estar y vivir con todas mis pérdidas, porque así es la vida y no puedo modificarla, pero lo que sí puedo es modificar mi actitud frente a esas pérdidas. Muy bien, muchas gracias, Estela, por acompañarnos. Gracias. Nos regalas rapidísimo una frase, que no hay fórmula mágica que nos lleve a sanar una herida sin afrontarla, pero que existen herramientas que nos permiten fortalecernos, animarnos, tener fe, que sí puedes, tú sí puedes, levántate y reinicia.
Muy bien. Jorge, regálanos una conclusión rapidísima. Sí, pues muchísimas gracias a ustedes que están ahora viviendo una dinámica COVID en casa y que a lo mejor no es un hacinamiento, a lo mejor es una gran oportunidad de vida para entender tus abandonos, que no son abandonos, que no son traiciones, sino que es pura vida, pura existencia, aprovecharla todo lo que da. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco por estar aquí en el programa, porque el siguiente, pues vamos a tener respuestas sobre el COVID-19, pero les agradezco mucho para que nos acompañaron aquí con el auditorio. Muchas gracias. Gracias. Y no se Gracias a desvayan ustedes. porque seguimos con las preguntas del COVID-19. No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Sigmund Freud, médico austriaco. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicólogo suizo. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza, porque estamos hablando del tema sobre cómo sanar mi herida ante un abandono. Por eso tenemos también a la doctora Citlali, que nos va a estar acompañando, y ella es maestra en ciencias y especialista en método científico y acupuntura. Pero buenos días, doctora. Hola, ¿cómo estás, Citlali? Oscar, Muy bien. doctora, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Pero a ver, para continuar con el tema, cuéntanos, ¿cuáles son las consecuencias que se tiene cuando una persona adulta tiene abandono a nivel cerebral y conductual? Bueno, pues es justo para cerrar este tema tan interesante, porque realmente cuando estamos hablando de abandono, está ya tipificado por la Organización Mundial de la Salud como un tipo de maltrato. Entonces, cuando estamos hablando de maltrato, las repercusiones son un montón, y como ya dijeron aquí los especialistas en el programa, las lesiones se ven en todos lados, ¿no? A veces tenemos una cicatriz, pero a veces no se ve, y a nivel del cerebro también hay cicatrices y también hay alteraciones que no se están viendo, pero que se están manifestando. Sobre todo porque somos sensibles los seres humanos desde el momento de la gestación. Entonces, desde ese momento ya se puede sentir una sensación de rechazo o de abandono, y eso interferir. Recordemos que el cerebro es esta estructura que está todo el tiempo aprendiendo, y tiene que ver con todos los factores ambientales a los que está expuesto. Y, por ejemplo, cuando estamos en el vientre, en el vientre de la mamá, pues estamos expuestos a una gran cantidad de glucocorticoides, que son hormonas que se liberan como consecuencia del estrés, y esto es a través de la estimulación de un eje que se llama hipófisis hipotálamo suprarrenal. Entonces, la constante liberación de estrés va originando que haya cambios en la neurogénesis, eso es, en la capacidad de generar nuevas neuronas que son buenas para nosotros. Esto es, imagínate, estamos hablando desde el vientre, ¿no? También de la neuroplasticidad, o sea, afecta la neuroplasticidad y de regiones muy específicas que vamos a ver después, pero también es que hay un proceso muy interesante que se llama poda neural. En la poda neural uno va perdiendo neuronas de manera regular que deben de ser, que van a codificar para no formar algo que deseemos. Entonces, cuando hay maltrato infantil o intrauterino, que también está el maltrato intrauterino, también se constituye como maltrato infantil. Entonces, está habiendo muchos problemas en el desarrollo. Estos problemas no siempre se tienen que manifestar en la infancia. A veces puede ser un niño con un comportamiento perfectamente normal y empezarse a manifestar hasta la edad adulta. Pero es interesante complementar esto porque a pesar de todas las estrategias que ya vieron aquí de tipo cognitivo-conductual, de socializar, etcétera, con los pacientes, sí es necesario saber que ya hay una lesión a nivel cerebral. Y las estructuras que regularmente se dañan, y esto se ha visto en estudios, que se hicieron muchos estudios, son justo las que pertenecen al sistema límbico. Entonces, estas estructuras son la amígdala
el cuerpo calloso, la amígdala, el hipocampo. Esos son los principales que están dañando, disminuyen en tamaño y eso hace que las funciones normales para las cuales está preparado estos órganos, que son la memoria, el aprendizaje, la conducta social, pues se vean disminuidas. Entonces sí existe y hay estudios muy interesantes que hablan acerca de desde solamente el abandono, que decían que la mamá se fue a trabajar y ya por esto los niños consideraban eso ya como un abandono, ya se empiezan a ver estos cambios y los cambios se ven todavía más frecuentes a veces en hombres en ciertas estructuras con relación al abuso sexual. Ahora, hay que decir que no sabemos por qué, eso es una gran pregunta, no sabemos por qué en los hombres se da más, es toda una línea de investigación, pero sí hay que recordar que este tema pues es un problema de salud en México tremendo, o sea, las estadísticas de maltrato infantil en nuestro país son impresionantemente fuertes, ¿no? Y si a eso le atribuimos la violencia que vivimos en estos tiempos, todo lo que está pasando, pues nos explicamos y hacemos uso de la neurobiología importante para poder explicar cuál es la conducta de nosotros. Ahora, las personas que están dañadas, que han tenido repercusiones gracias al estrés crónico, también hacen una cosa que se llama adaptabilidad alostérica. Entonces eso es a nivel de la hipófisis. ¿Esto qué significa? Que estoy acostumbrada al estrés y me voy a aprender a responder de una manera. Entonces las personas que sufrieron esto, a veces en la edad adulta, están todo el tiempo con una sensación de hipervigilancia. ¿Quién me está haciendo daño? ¿Qué me va a pasar? Todo se ve como una amenaza y como hubo una gran cantidad de receptores que estaban codificando para el estrés, digámoslo así, en la vida intrauterina o desde todo el proceso de la infancia, en donde también hay neuroplasticidad, aunque sea deteriorada, está aprendiendo. Vamos, la neuroplasticidad no siempre es hacia algo bueno, o sea, también tiene que ser hacia la conducta que se está aprendiendo. En este caso es a defenderme y a defenderme. Entonces es súper triste porque es gente que tiene muchos problemas, como ya vieron aquí, para la relación en pareja y a veces ni siquiera se puede explicar en terapia psicológica, ¿no? A veces no se encuentra el porqué, el motivo, pero ahí está. Entonces hay que entender que también tenemos que darle una importancia muy, muy grande a la parte neurobiológica. Luego entonces estas personas van a tener una tendencia impresionante a la depresión, ansiedad y enfermedades psiquiátricas. Pero también se desarrolló, y eso pasa, fíjate, o sea, de la etapa de la infancia a la edad adulta, pero de la edad adulta a cuando avanzamos más en la edad, se asocia altamente con deterioro cognitivo, con Alzheimer o con algunas enfermedades que tengan que ver con el cerebelo, porque es otra de las estructuras que también está dañada. El cerebelo generalmente lo estudiamos en una cuestión motora, que nos ayuda a equilibrarnos, a estar mejor, pero también ya se vio que tiene una implicación muy, muy importante en la asociación de juicios y en el control de la conducta en el ser humano. Entonces, si nos damos cuenta, toda esa red que se expande a través de nuestro cerebro, del pensamiento, es lo que está moldeando realmente lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo padre de aquí? Decir que aunque estos procesos de neuroplasticidad hayan sido afectados, el cerebro tiene la capacidad de continuar aprendiendo, aunque ya está limitada, y eso sí hay que verlo, no sabemos qué perspectivas hay. Yo soy muy optimista, pero esto apenas están haciendo, la ciencia no dice más, ¿no? O sea, oye, pues el panorama no es como muy alentador, es decir, si lo vives desde la niñez, entonces va a haber consecuencias en la vida adulta y por supuesto más adelante, pero hay un tratamiento, se tiene que seguir una consulta psiquiátrica para entonces modificar esta química cerebral? Definitivamente, porque obviamente, pues como hubo cambios anatómicos, neuroanatómicos, o sea, también hay cambios químicos. De hecho, los cambios químicos son los que producen los cambios neuroanatómicos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que moderar si esto es una cuestión química, pero tiene que ser demostrable. Este es un poco el tema de las enfermedades que son por checklist, yo les digo, ¿no? O sea, a ver, ¿usted tiene problemas para dormir? Sí, palomita. ¿Tiene entonces palomita? Y entonces al final uno junta a todos y por un gran consejo psiquiátrico se dice usted está dentro de tal o cual diagnóstico, lo cual es un poquito subjetivo, ¿no? O sea, la objetividad radica en que sí esto pueda ser medible a largo plazo. Yo soy optimista porque sí hay protocolos, por ejemplo, hace algunos programas platicamos sobre la estimulación magnética transcraneana, que es algo pues nuevo, que parece
parece ser que sí ha visto Resultados. tanto químico como neuroanatómicamente hablando, y obviamente pues cuando la cuestión ya es crónica y pone en peligro la vida del paciente en estados depresivos y más, pues sí hay que dar tratamiento farmacológico, ¿no? Pero ya ahora las estrategias son muchas. Esta nueva forma de vida nos está exigiendo forzosamente voltear a ver diferentes estrategias que nos ayuden a comprendernos como seres humanos, que nos ayuden a tener esa sensibilidad de decir, bueno, pues a lo mejor pasamos cosas que no dependían de nosotros y buscar las estrategias de cómo sí adquirir una responsabilidad y ver que, pues, o sea, se hace lo que mejor se pueda con las herramientas que se tengan, ¿no? Entonces es algo muy padre voltear a ver con conciencia, porque así las perspectivas del tratamiento son altas. Pero es muy importante para mí hoy hacer el énfasis de que los niños están siendo violentados muchísimo y actualmente con este confinamiento, todos encerrados en casa, se están violentando cantidad de derechos de la infancia que de verdad parece increíble y que los papás no se alcanzan a dar cuenta. Pero démonos cuenta que esos niños que estamos haciendo hoy, que están creciendo en una pandemia, van a ser los adultos de mañana y va a ser la sociedad que mañana vamos a tener. Entonces es muy importante ver que esos cambios que estamos haciendo en un sistema pequeñito, que es el de los niños, va a repercutir muchísimo en la edad adulta. O sea, ayúdanos a concluir de qué manera podemos saber por qué necesitamos ese tratamiento psiquiátrico. ¿Qué efectos se presentan en nosotros? No, o sea, más bien, o sea, lo que propongo es que el tratamiento, como cualquier enfermedad, es multidisciplinario. O sea, más allá de decir, bueno, pues una persona tiene esto, puede ser que no. O sea, hay personas que simplemente con el autoconocimiento salen con alguna religión, con algún grupo de autoayuda, etcétera. O sea, vamos, el camino no es único, son muchos. Pero sí hay que tener en cuenta que es una cuestión que tiene que ver con la medicina y que tiene que ver con la salud mental. Y eso, pues obviamente, es la salud de la población en el grueso de México. Así es, muchísimas gracias, doctora Citlali. Gracias a ti, Pam. Y vamos a seguir con la siguiente doctora, que ella nos va a ayudar a identificar estas preguntas que nos manda la audiencia sobre el COVID-19. Ella es la doctora Jessica Pérez González, es médica internista e infectóloga de adultos, en donde nos resolverán estas preguntas que la audiencia nos manda. Sí, claro que sí. Muy bien, pues empezamos con la primera. Dice, se escucha que los anticoagulantes, ahora que están mencionando mucho esta nota, ¿no? Son la mejor defensa contra el coronavirus. ¿Qué tan cierto es? Bueno, los anticoagulantes sirven para situaciones muy específicas. No previenen enfermedades, eso es importante que lo aclaremos. Finalmente, porque los anticoagulantes son medicamentos peligrosos, pueden llegar a ser peligrosos, pueden ocasionar efectos adversos sumamente importantes. Entonces, no se tiene que tomar esta noticia que empezó a aparecer en redes sociales como que entonces ahora lo que tenemos que hacer es tomar anticoagulantes. Recordemos que esta enfermedad tiene un espectro muy amplio de manifestaciones. Una de sus manifestaciones, que no se presenta en todos los pacientes, pero que puede presentarse en algunos, es justamente trombosis, que es la formación de coágulos en algunos sitios. Entonces, en los pacientes que presentan estos síntomas, que tienen evidencia de trombosis, es en los pacientes que utilizamos anticoagulantes, pero se utilizan intrahospitalarios, no hay ninguna recomendación para que la gente lo haga por cuenta propia. Sí, por supuesto, y hay que tener un apego al tratamiento en caso de que haya sido diagnosticado. Actualmente tengo tratamiento con Cevir, levotiroxina. ¿Puedo seguir tomándola en caso de presentar síntomas del SARS-CoV-2? Sí. Recordemos que todas las enfermedades de base tienen que continuar el tratamiento habitual, independientemente de que se presenten síntomas que sean sugestivos de COVID. Incluso las personas que ya tienen COVID no deben de suspender los tratamientos de sus enfermedades crónicas, se les continúan. Y tenemos otra, dice, después de los 14 días de haber dado positivo a COVID, ¿ya se puede convivir con las personas? Con la familia, hasta con los donde amigos. tenemos la información hasta este punto, sabemos que los 14 días son el tiempo razonable para que una persona permanezca aislado y sabemos que después de este tiempo la posibilidad de que esa persona contagie a otras es bastante baja, ¿no? Entonces, podríamos decir que una persona que ya pasó los 14 días de aislamiento puede regresar a sus actividades con la normalidad que se está manejando actualmente. Quiere decir, no es que porque a mí ya me dio COVID,
ahora ya no tengo que utilizar cubrebocas, ya no tengo que lavarme las manos, mantener la sana distancia. Es decir, vuelven a las recomendaciones que tiene la población en general. Estuve con una persona infectada que ya falleció. Me hicieron la prueba en un centro de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y salió negativa. ¿Dónde me pueden dar una constancia de que el estudio salió negativo, ya que solo recibí una llamada telefónica? Actualmente las diferentes instituciones están tomando las estrategias pertinentes pues, para dar a conocer estos resultados y en efecto en muchas ocasiones se hace por vía telefónica justamente para evitar que las personas tengan que acudir a los centros de salud o a los hospitales y que no estén en contacto. Yo lo que le recomendaría es que se ponga en contacto nuevamente por vía telefónica al hospital o al sitio en donde le hicieron la prueba para que pueda solicitar este resultado y en algunas ocasiones lo mandan por vía electrónica, por correo electrónico. Y nada más me gustaría agregar a esta pregunta, ¿qué porcentaje de probabilidad hay de que una prueba arroje un falso negativo? Sí, bueno, con las pruebas que se tienen actualmente, la posibilidad de falsos negativos está más o menos alrededor del 30-40%. Es un porcentaje alto. Sin embargo, todo depende también de los síntomas de la persona. Es decir, si una persona tiene síntomas y tiene una prueba que es negativa y me sale negativa, entonces quizá tendría que valorar repetirla nuevamente. Si me explico, todo dependerá de las manifestaciones que tienen los pacientes, porque también de esa manera se interpreta. O sea, es decir, no quiere decir que el falso negativo es en todos. El falso negativo es en una persona que realmente está enferma, o sea, que tiene manifestaciones y que la prueba resulta negativa. Entonces ahí si persisten los síntomas, tendría que volver a acudir a valoración. Perfecto. Dice, si soy asintomático, ¿me puedo hacer la prueba o esperar a tener algún síntoma? Actualmente en los servicios de salud se les está realizando la prueba solamente a los pacientes que presentan síntomas. No se está realizando la prueba en asintomáticos. Vamos, es verdad que muchas personas tienen esta preocupación, ¿no? Porque han estado en contacto o justamente todo esto, toda esta ansiedad que genera lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay personas que están considerando hacerse la prueba. De manera particular se la podrían hacer, sin embargo, yo no puedo recomendarles que la hagan por cuenta propia porque no van a saber cómo interpretarlo. Sería mucho mejor que lo hicieran bajo un consejo médico, que primero vayan o que reciban una valoración por un especialista y entonces ya el especialista les pueda decir en cada caso particular si valdría la pena o no valdría la pena. Y ahí es donde se puede presentar precisamente el que salga negativa la prueba. Si una persona es asintomática, podría darse entonces una situación como tal o no responde a eso. Bueno, en este caso más bien sería la interpretación que le va a dar la persona que se hace la prueba. Es lo mismo que ocurre con otras pruebas para diferentes enfermedades, ¿no? Entonces dices, bueno, yo tengo antecedentes en mi familia de cáncer y entonces me voy a hacer una prueba de tal. Pero si sale negativa no sé cómo interpretarla. Entonces es por eso que no se recomienda que las personas tomen la decisión de realizarse pruebas. Lo tienen que hacer siempre bajo el consejo de un médico y bajo la valoración. Claro. ¿Por qué? Porque solamente el médico, el especialista, es el que va a saber interpretar si esta prueba es negativa, cuáles son los consejos que yo te voy a dar, las recomendaciones, las indicaciones. Porque justamente volvemos al mismo punto. A lo mejor se va a malinterpretar esto del falso negativo y entonces las personas de todos modos no se van a quedar tranquilas. Claro. Por lo tanto, la recomendación es, si no tienes síntomas, mantente en tu casa, sigue todas las recomendaciones que se están llevando ahorita en general en toda la sociedad. Si presentas síntomas, acude con un médico y entonces el médico será quien va a definir la necesidad de realizarte la prueba o no. Así es. Dice, la ropa con la que se sale a la calle, ¿se debe lavar inmediatamente cuando lleguemos a la casa? No, en realidad, depende mucho de las actividades que realice cada persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los médicos que van a trabajar y que llevan su ropa de trabajo, finalmente están dentro de una zona de riesgo. Los médicos cuando llegan a su casa tienen recomendaciones específicas de tener un lugar donde depositar la ropa y en el momento que la van a lavar, pues es su ropa de trabajo que van a lavar independiente a todo lo demás. Pero una persona que, digamos, sale nada más a la tienda, sale a hacer una compra, etcétera, regresa, tiene que lavar inmediatamente su ropa, no estuvo en un lugar de riesgo. Entonces, todo dependerá mucho de qué tipo de actividad se esté realizando. En términos generales, no.
En caso de personas que sí hayan estado en un lugar de riesgo porque tienen un trabajo más específico, ¿no? Están dentro del ámbito hospitalario, etcétera, entonces, bueno, ellos sí tomarán precauciones más específicas. Mi hermano y yo convivimos con una persona infectada. Él se infectó y yo no. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo que pasa es que no todas las personas que están en contacto con el virus se infectan. El virus tiene una capacidad de infectividad que no es del 100%. Cada microorganismo tiene una interacción con el huésped diferente. Entonces, depende de diferentes factores, tanto de factores asociados al microorganismo como tal, en este caso el virus, que no tiene una capacidad de infectividad de 100% afortunadamente, la cantidad a la que estás expuesto, porque no es lo mismo una persona que tiene una alta carga viral en el momento que está en contacto con otra persona que a lo mejor puede tener más capacidad de infectarlo, y por supuesto el huésped. No todas las personas van a ser igualmente susceptibles a adquirir no solamente esta enfermedad infecciosa, sino muchas otras. Esta es una pregunta que seguramente nos hacemos todos. ¿Qué va a pasar ahora que regresemos a nuestras actividades? Creo que esto nos va a cambiar el esquema de cómo nos manejábamos, ¿no? Y nos está haciendo conscientes de cosas que antes no lo éramos. Por ejemplo, hay muchas enfermedades infecciosas que están relacionadas con el mal lavado de manos o el no lavado de manos. En este momento creo que es, repito, siempre lo he dicho, eso es algo positivo que nos está dejando. Finalmente ahora las personas son conscientes de que tienen que lavarse las manos y con eso probablemente se van a disminuir algunas enfermedades infecciosas, eso también tendremos que considerarlo. Volver a la normalidad creo que va a ser un paso a paso porque finalmente este virus no va a desaparecer de la noche a la mañana. Están todavía muchos tratamientos en fase de investigación, está la vacuna en fase de investigación, entonces creo que volver a la normalidad va a ser un proceso paulatino, bastante lento y que iremos aprendiendo paso a paso cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad. Es decir, que hay prácticas que llegaron para quedarse, que además me parece que son muy positivas porque no solamente responderán en contra o a favor de la salud, pero en contra del coronavirus, sino de otras enfermedades. Así es. Nos dice otra persona, a mí me preocupa mucho esta situación de los rebotes o rebrotes. Les pido a los médicos que den un mensaje claro a toda esta gente que no cree que existe el coronavirus y que siguen sin cuidarse y sin usar cubrebocas ni las medidas de la sana distancia. Y es que desafortunadamente sí hay, por pequeño que sea, pero un sector de la población que todavía o vemos por las calles en una actitud pues ciertamente hasta inconsciente, como casi de paseo, cuando la situación es todavía muy preocupante, particularmente en la Ciudad de México. Estamos justamente en el periodo de mayor contagio todavía. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Hay personas que no han tomado conciencia, quizá porque no lo han hecho tangible, ¿no? Obviamente no quisiéramos que todas las personas tuvieran una experiencia desagradable con este virus para que puedan tomar conciencia de la situación. Sin embargo, como lo hemos dicho, si estamos viendo que todo el sector, todo el gremio médico se está uniendo para combatir a una sola enfermedad y está dejando de lado otras que son tan importantes, justamente nos habla de la importancia de este virus, lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Entonces, creo que el mensaje es volver a la normalidad no significa, es decir, es volver a esta nueva normalidad, no volver a lo que éramos antes de que empezara la pandemia. Y lo vamos a hacer de manera muy paulatina. Yo realmente creo que tendremos que ir viendo paso a paso si realmente podemos ir abriendo actividades. Seguramente nos va a ocurrir lo que ha pasado en otros países, que empezaron con algunas actividades y después tuvieron que retroceder justamente por estos rebotes. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento, no sabemos qué va a ocurrir cuando las personas vuelvan a reunirse. Lo que esperamos, lo lógico, hasta que no tengamos una vacuna, hasta que no tengamos un tratamiento que pueda ser 100% efectivo, es que vamos a seguir teniendo casos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en estas preguntas y respuestas de COVID-19. Y agradezco mucho también a ti, Citlali, por venir a darnos una información más sobre esto de las heridas. Y también nada más incluir dentro de la nueva normalidad, hacer cultura preventiva, porque es lo mejor, siempre va a ser lo mejor para todos. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Así es, muchas gracias y los dejamos con una canción muy conmovedora para estos tiempos. El miedo
miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa pero el amor avanza, en tiempos desoladores por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará, tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará, es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará, tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará, es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto